Hoy les contaré cómo el Día de las Madres se creó, pero primero les presentaré la versión del propio Excelsior, la versión bonita entre comillas de la celebración a la madre. Sí, este día también tiene su lado turbio. Y les prometo que al final del video van a dejar de celebrar el Día de las Madres de la misma manera y con más conciencia. Este día de celebración tiene como origen en 1922. Fue por iniciativa de Vasconcelos y el fundador de Excelsior. Estaba pensado para rendir un homenaje de amor y ternura, y el Excelsior así pretendía que el 10 de mayo de todos los años sea consagrado por los hijos a enaltecer la vida en memoria o en vida a quienes se les dieron el ser. Escribió esto el Excelsior en su convocatoria de abril de 1922. Pide de manera escrita la colaboración de sus colegas y del público para que se pueda llevar a cabo esta celebración el 10 de mayo. El 1 de mayo de ese mismo año, el diario hasta hizo recomendaciones sobre qué regalos podían darles a sus mamás. La convocatoria fue bien recibida, no solo por los lectores, sino también por el presidente Obregón. En toda la República se rindió el día de ayer un fervido homenaje de amor y gratitud a las madres mexicanas. Esa fue la portada del 11 de mayo de 1922. La meta se había cumplido. Durante el día se hizo un verdadero derroche de flores, pues no había ni una sola persona que no llevara un ramo en las manos. Hubo una flor en el ojal, significando así su homenaje a las madres mexicanas. Así de espectacular lo relataron en el Excelsior. Dejando un poco lo bonito entre comillas, actualmente el 10 de mayo produce un tráfico tremendo de gente y dinero. Los negocios aumentan el 60% en sus ventas y el comercio informal puede generar hasta 500 millones de pesos en un solo día. Y las madres en México son extrañamente unidas a la Madre de México, que es la Virgen de Guadalupe. Celebrar a la madre es sabernos mexicanos, no europeos o estadounidenses, sino mexicanos que tenemos tradiciones familiares muy arraigadas, lejos de la individualidad que hay en Estados Unidos, por ejemplo. El día no fue institucionalizado casualmente, pues surgió como manera de control sobre el cuerpo de las mujeres. La iniciativa de celebrar fue más un pretexto para contrarrestar las demandas sobre la maternidad que reclamaban las primeras feministas en México. Sí, las feministas no surgieron en 2020 y en las redes sociales. Se había anunciado un congreso feminista en Yucatán, donde el 13 y 16 de enero de 1916, 617 mujeres asistieron en plena Revolución Mexicana y discutieron la relación de las mujeres con la educación, el Estado, las artes, etc. Entre sus demandas estaba el sufragio femenino, la educación sexual para ambos sexos, y desde entonces comenzaron a circular folletos informativos sobre métodos para evitar la concepción. Recuerden que estamos en 1916. No existe ningún método anticonceptivo como hoy lo conocemos. Y lo que querían las mujeres era poder evitar un embarazo no deseado. No es una concepción moderna. Comenzó a circular un folleto titulado La Brújula del Hogar, que era una guía médica para evitar la concepción, redactada por Margaret Sanger, enfermera estadounidense que fue perseguida y encarcelada por instruir a las mujeres sobre uso de métodos anticonceptivos y por fundar la primera clínica de control natal en Nueva York. Esto el mismo año, en 1916. Este folleto se había publicado en Mérida y se había traducido al español. Estas feministas se resistían al control del gobierno sobre la maternidad. ¿Les suena conocido? Sí. Seguimos peleando por el control sobre nuestro propio cuerpo. Casi 100 años después, todo sigue igual. El Congreso Feminista se rebeló ante la imagen de la madre abnegada establecida en el Porfiriato, donde se le delegaba toda responsabilidad de criar buenos ciudadanos a las madres y mujeres en general, que tenían que ser el ángel guardián del hogar, instaurar los valores capitalistas, la higiene, la puntualidad y organización. Así las mujeres procreaban hijos y ciudadanos con ética de trabajo capitalista. Sí, nada más para eso servían, para dar mano de obra a este sistema horrible. A partir del Congreso, la regulación de la natalidad se convirtió en una discusión capitalista. Que las mujeres pudieran educarse sexualmente, divorciarse y controlar si querían o no tener hijos, o simplemente tener sexo sin procrear, fue una amenaza tan grande para los conservadores que el periódico Excelsior lanzó una campaña para crear un Día de la Madre el mismo mes en que la Virgen de Guadalupe fue proclamada
la Madre de México. Así, la maternidad se convirtió no solo en una función social, sino sobre todo en un rol sagrado que todas las mujeres mexicanas deberíamos de cumplir. Hoy, en el extremo meridional del país, se ha visto emprendida una campaña suicida y criminal en contra de la maternidad, denigrando la más alta función de la mujer, que no solo consiste en dar a luz, sino educar a los hijos. Es preciso que la sociedad entera manifieste que no hemos llegado de ninguna manera a esta aberración que predican los racionalistas exaltados. Y lejos de ello, sabemos honrar a la mujer que nos dio la vida. Esa fue la cita del Excelsior. Esta campaña suicida y criminal a la que hace referencia el Excelsior es la repartición de folletos inmorales relacionados con la maternidad, incluso con el mismo movimiento feminista. La aberración que predican los racionalistas exaltados era la convocatoria sobre la enseñanza laica y de la educación sexual, por la que las feministas abogaban. Entonces, José Vasconcelos acogió el proyecto y ofreció su ayuda moral, afectiva, para que primero la niñez escolar del país sea la que rinda el homenaje a las santas y abnegadas madres que han contribuido a la prolongación de la familia mexicana, con su noble y alto ejercicio de las funciones de la maternidad. De esta forma, siguen haciéndose festivales del Día de las Madres en todas las escuelas mexicanas. Entonces, los fundadores del Excelsior por más de 40 años prolongaron el culto a la madre. Crean entonces el premio a la madre más prolífica, el premio a la madre viuda con más sacrificios, que educó ejemplarmente a sus hijos, a las madres solitarias y a la madre más ejemplar. En 1968, con la muerte de uno de estos fundadores, se acabaron así los festivales y premios a las madres. El ideal de madre abnegada y sacrificada se promueve por medio de diferentes ideologías de la mexicanidad, en discursos oficiales y hasta en las representaciones de cine y televisión. Se hizo un monumento a la madre, pero este también recibió muchas quejas, pues algunas mujeres cuestionaban si ser madre está reflejado como imposición y no como una decisión propia. La estatua tiene una placa que dice: "A la que amo antes de conocernos". Pero en 1991 un grupo de mujeres le colocó otra inscripción que dice: "Porque su maternidad fue voluntaria". Después se destruyeron ambas placas y en 1997 se decidió que estuvieran juntas, que dijera: "A la que amo antes de conocernos, porque su maternidad fue voluntaria". La resignificación de la maternidad ha permitido cuestionar su imposición como una condición natural del género femenino, incluso como un acto conservador y capitalista. El 10 de mayo se vería entonces diferente, como una celebración patriarcal, con una veneración materna que se resquebraja en cada caso de violencia obstétrica, de género y doméstica, con las vejaciones laborales a las madres gestantes, con las paternidades ausentes y las discusiones maternófobas que hemos visto en algunos movimientos. Espero que les haya gustado este video, creo que ha sido uno de los más impactantes, porque no nos imaginamos qué tanto hay detrás de nuestros movimientos y de nuestros días que son de celebración. Hay mucha historia que no nos enseñan. Fuera un poco del tema y a la vez no. Siempre he pensado que las madres son un humano más. Las madres no son alguien perfecto y no deben de ser ese objeto de superadoración, que no son groseras y que aman mucho a sus hijos. No, o sea, las madres son mujeres y son humanos y tienen otras aspiraciones. No es necesario que su mundo gire alrededor de sus hijos. Y bueno, esa es mi reflexión de este video.